Hola, muy buenas noches. Dios me los bendiga. Una vez más estamos por acá para ponerle un poco de oración, un poco de compartir la palabra. Y como siempre les digo, mi nombre es Pavel Fernández, de Ministerio Familiar Internacional. En realidad no somos una iglesia, sino somos una familia. Estamos comprometidos, estamos acá en Syracuse, estamos comprometidos con hacer que cada familia funcione como una iglesia. Siempre dejo en los comentarios del video, siempre dejo en la descripción, he puesto el banner para que usted pueda tener más información sobre nosotros. Sí me gustaría que usted compartiera este video con alguien más. No es un hecho de hacer rating ni nada por el estilo, sino es porque alguien más puede salir bendecido con este video. Hoy quiero hablar sobre un tema. Me escribió una amiga muy querida desde Venezuela, se comunicó conmigo y, y ella estaba orando por una petición y el Señor le muestra un versículo en la Biblia. No viene al caso exactamente cuál fue el versículo, pero ella me preguntaba, me pedía que por favor, que si yo podía darle revelación de qué significaba eso. Ya me había comentado anteriormente cuál era su situación y por lo que había estado orando, pero el Señor me lleva a mí a una palabra muy súper conocida en la Biblia, que está en Jeremías 33:3. Eso todos lo conocen, por ahí algunos dicen que ese es el número del celular de Dios y cosas así por el estilo. Pero yo quiero leerlo. Yo sé que ustedes conocen el versículo, pero quiero leerlo. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay tres posiciones y en eso es en lo que yo me quiero enfocar hoy, en las tres posiciones de tu clamor y cómo Dios se revela a través de diferentes formas, a través de la palabra. Cuando el Señor está diciendo, yo me fui a enfocar más bien en el final del versículo, perdón, cuando dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Comenzando desde el clama a mí y yo te responderé. El Señor lo que está queriendo decir es que tú en una posición de tu vida, en un momento de tu vida, tú vas a tener que estar clamando por alguna situación. Y esa es la primera parte. El momento en el que tú te encuentras en una situación determinada y necesitas hacer un clamor delante de Dios. Cuando necesitas hacer un clamor delante de Dios, entonces empiezan a ocurrir una serie de cosas. Si en realidad estás clamando de la manera que Dios pide, porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice que a veces oramos y oramos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, pero cuando en realidad estamos orando en una oración enfocada, en una oración que sabemos que Dios va a responderla de alguna forma que sea para Él la mejor, entonces nosotros estamos haciendo una oración correcta. No es este el enfoque que le quiero dar. El enfoque que le quiero dar es que cuando uno clama, el Señor le responde, dice, clama a mí y yo te responderé. Es decir, que en esta secuencia de acciones, el Señor te está diciendo, sí, ok, en tu situación tú vas a clamar y yo te voy a responder. Ahora vamos a ver de qué forma el Señor nos responde. Primeramente dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice la palabra de Dios, te enseñaré cosas grandes y vamos a dejarlo hasta cosas grandes.
que en donde Dios nos enseña y a través de qué forma Dios se revela a nosotros, de qué forma Dios nos habla. Y la forma más cercana que tenemos nosotros para oír la voz de Dios, para entender la voz de Dios, es precisamente su palabra. Su palabra que ha sido escrita y, como todos saben, este es un libro que prácticamente es el manual de vida de cada persona. Las constituciones de diferentes países están basadas en este libro. Válgase la redundancia, la constitución de los Estados Unidos está basada en preceptos bíblicos, así como la de otros países también. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta Biblia, en este libro, en este manual de usuario, usted va a encontrar todas las características y todas las cosas necesarias para su vida adecuada en este mundo. Pero bien, cuando tú estás en una necesidad, cuando tú estás en un clamor, cuando tú estás haciendo que algo suceda que quieres que Dios mueva su mano respecto a algo, es a lo que me quiero referir. Entonces, Él dice que te va a enseñar cosas grandes. La palabra de Dios es la cosa más grande que tú puedas tener en la vida. Tú puedes escudriñar cualquier otro libro, un libro de ciencias, un libro de texto de cualquier asignatura de la que estás aprendiendo, y solamente te vas a enfocar en aprender algo determinado. Sin embargo, cuando estudias este libro, vas a aprender algo. Y aquí, Kelvin, bendiciones. Dios te bendiga desde Ecuador. Allá nos está viendo Kelvin Sánchez. Bendiciones a todos por allá. Saludos grandes para Rodolfo. Lo queremos mucho. Hay dos aspectos que se revelan cuando tú clamas. Y es la palabra escrita y cómo responde Dios a través de la palabra escrita y la revelación. Y son dos cosas que están implícitas en este versículo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes son las que están escritas en blanco y negro en esta Biblia. En este libro que está muy acorde a nuestra existencia, porque fue creado precisamente para que nosotros nos pudiésemos guiar. Entonces, cuando usted lee esta Biblia, cuando usted lee este manual de usuario, usted va a encontrar la grandeza de Dios reflejada a través de estas palabras. Esto es lo que nosotros se conoce como el logos, es decir, la palabra escrita, lo que en un momento determinado Dios les reveló a personas de diferentes culturas, en diferentes sociedades, de diferentes tipos de razas, de diferentes tipos de oficios. Todo esto se les reveló a Dios. Se lo reveló Dios a estas personas y estas personas lo transcribieron a través de esas revelaciones que tuvieron, lo escribieron en la Biblia. Esto es lo que conocemos como el Logos. Es por eso que él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Ahora bien, no se queda solamente en que en el Logos, en lo que está escrito en la Biblia en blanco y negro, que usted puede leerlo. Y recuerdo cuando yo estaba haciendo el high school, o como le dicen en Cuba, el preuniversitario, había una amiga, en aquel tiempo nadie leía Biblia, era muy difícil encontrarte a alguien esporádicamente, alguien que leyera Biblia. Sin embargo, esa amiga, que ya hace muchos años no sé de ella dice que había leído la Biblia y que lo había leído como si fuera un libro de historia. En realidad ella estaba leyendo efectivamente un libro más. Estaba leyendo el Logos, estaba leyendo la palabra escrita que había sido escrita por personas a las cuales se le había revelado. Y lo que estaba viendo eran cosas grandes, cosas maravillosas, historias fascinantes de cómo Dios pudo abrir el Mar Rojo, de cómo brotó agua de la peña, de cómo un hacha de hierro pudo flotar,
de cómo solamente con unos gritos y unos sonidos de trompetas los muros de un pueblo enorme se cayeron, de cómo un hombre pudo resucitar de los muertos, cosas que tú, si lo lees como un simple libro de historia, lo vas a entender solamente como el logos, pero sin revelación. Y este es el segundo aspecto en el cual yo me quiero enfocar, de cuando tú estás haciendo un clamor justo delante de Dios y Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. La Biblia está escrita y llena de cosas grandes, de cosas fabulosas, de cosas maravillosas que existen en el Logos, que es la palabra escrita en base a la revelación que otros recibieron de Dios. Pero cuando Él dice, te enseñaré cosas grandes, pero no se queda ahí, dice, y ocultas que tú no conoces. Tú puedes conocer y vamos a utilizar este mismo versículo que estamos leyendo de Jeremías 33:3, y tú puedes empezar a hacer una separación y una investigación en el diccionario de qué significa cada palabra. Usted puede decir clama y usted va a buscar en el diccionario la palabra clama y te va a decir que viene del verbo clamar y que clamar significa un tipo de oración que pueden hacer las personas que creen en una deidad a su Dios. Y si usted puede seguir leyendo, puede decir clama a y ve la a y dice que es una preposición y que tiene un uso determinado. Y mi va a ver que es un pronombre posesivo. Y así sucesivamente, usted va a ir encontrando unas cosas que están escritas solamente en el logos y que solamente son palabras. Ahora bien, cuando usted une todas estas cosas, usted va a ver las cosas grandes que están escritas en la Biblia, las cosas maravillosas que están escritas en la Biblia. Pero cuando Él te dice que detrás de esas palabras existen cosas ocultas que tú no conoces, es donde entra entonces la revelación. Es cuando el logos se convierte en rema. Y en ese momento en que el logos se convierte en rema, es cuando tú comienzas a recibir la revelación de parte de Dios. La revelación de parte de Dios viene cuando tú enfocas tu clamor directamente en que el Espíritu Santo empiece a revelarte lo que el logos está escrito, lo que en el logos está escrito. Por eso dice, y te revelaré y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú puedes conocer el significado de cada palabra. Tú puedes incluso conocer el idioma en que está escrito este libro. Tú puedes conocer qué significa y qué motivo teológico o quizás o qué condición era la de las personas en aquel momento. Tú puedes entender todo eso porque tu cultura, porque lo que te han enseñado en la escuela, en la familia, te lo han enseñado de esa forma. Ahora bien, pero detrás de eso hay una revelación. Detrás de eso hay un rema. Y ese rema es el que se convierte en lo que Dios quiere enseñarte. Ese rema es lo que Dios quiere decirte y cómo Él te va a responder. Es decir, que durante una necesidad, durante un clamor, entonces tú vas a tener la revelación de parte de Dios. No solamente el logos, que son las cosas grandes, sino también lo oculto que tú no conoces, que es el rema que está escrito en la palabra de Dios. Solamente para concluir, quiero dar un dato importante. Usted no puede solamente en una situación que usted se encuentre, en una situación de clamor que usted se encuentre, abrir la Biblia sencillamente y revisar un versículo, porque quizás Dios te está tomando esa palabra, te está llevando a ese versículo porque te quiere hablar a través de ese versículo, a través de ese logo escrito. Te quiere dar una revelación, te quiere enseñar de esas cosas grandes que están escritas ahí. Te quiere enseñar el logos a través de esas cosas grandes, pero también te quiere enseñar el rema a través de lo que está oculto entre esas palabras. Entonces, lo que te quiero decir es que tú solamente no puedes tomar ese versículo. Tú tienes que leer, si es posible, el pasaje completo, ubicarlo en el contexto histórico, ubicarlo también en la situación en que se está desarrollando
el versículo o el pasaje bíblico para que tú tengas la idea general de qué es lo que Dios quiere hablarte, de cuál es el Dios, de cuál es el rema que Dios quiere bendecirte a través de él y enseñarte esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero que tú entiendas de que solamente a través de la revelación de parte de Dios es que tú vas a recibir esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo en este momento oro por cada persona que va a ver este video. Yo en cada momento oro para que tú, Señor, te glorifiques de una manera especial. Que seas tú, Señor, revelándole a cada uno de ellos a través de el logos de tu palabra, pero también a partir de el rema de tu palabra, de la revelación de tu palabra, que sean ellos bendecidos, que puedan ellos ser bendecidos de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, yo a ti, Señor, te doy toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.